Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Estebaney, me es un gusto estar de nuevo con todos ustedes en la clase de propaganda. El día de hoy quiero tratarles de un tema bastante interesante y que muchas veces nos han dado a explicar y que pocas veces entendemos. La persuasión. ¿Qué es la persuasión y la diferencia en lo que es la manipulación? Sabemos que en el ámbito político, en el ámbito religioso, tiene que ver mucho esto, ¿verdad? Sobre todo el lenguaje corporal, sobre todo la manera en la que se expresa algún mensaje para que tu audiencia, tu auditor, tu lector, tu radioescucha, pues sí, la persona, el público en general, comprenda, capte ese mensaje y sobre todo lo posicione dentro de su mente, que obviamente es con fines de que entiendan y sobre todo repliquen la misma situación que tú quieres dar a entender. En esta ocasión la persuasión debemos entenderla del siguiente modo. Para poder persuadir debe ser una persona capaz, debe tener las habilidades para poder comunicar el mensaje sin que se le pierda. Sabemos que hay barreras de la comunicación y que obviamente debe ser capacitado para que esta persona, a pesar de todas las circunstancias, de todas las cuestiones que puedan ocurrirle para transferir el mensaje, que en este caso puede ser mediante la voz, puede ser mediante el mismo lenguaje corporal y otros medios, por ejemplo la televisión, la radio, las redes sociales que ahorita están abundando, debemos de captar de que esa persona debe tener esas habilidades para que esa barrera de la comunicación no llegue a afectar como tal el mensaje o sea malentendible. Entonces, espero que ya vayas entendiendo un poco de lo que se trata esta situación. Otra de las cosas es manejar el lenguaje corporal. Una de las cosas que siempre se ha informado, se ha notado en cuestión de comunicadores, sobre todo los que tienen la habilidad de persuadir a esas personas, es la capacidad también de qué tan creíbles son. Una persona que te está mirando directamente a los ojos, una persona de que no está haciendo tantos malabares, que está explicando y que está prácticamente bailando coloquialmente un tectonic, como le decíamos antes, pues obviamente no va a ser creíble. Tiene que ser una persona un poco más formal, debe aligerar sus movimientos o incluso debe tener un poco de seguridad al momento de expresarlos. ¿Para qué? Para que la otra persona, la receptora, pueda entender, pueda fijar esa atención directamente al mensaje o sobre todo a la persona con la que te está explicando, por la cuestión de que una persona segura obviamente va a dar más credibilidad. Entonces tenemos que manejar el lenguaje corporal, tenemos que manejar obviamente el tono de voz, las modulaciones, la intención con la que se está dando el mensaje. ¿Y cuál es la diferencia entre la manipulación? Obviamente la manipulación da el mismo aspecto de persuadir a la gente, de tener una ideología, de comprar algún producto, porque esto se puede generalizar. Hay que entender que publicidad y propaganda son cosas distintas. La publicidad te vende algún producto, la propaganda te vende una idea. Entonces, lo que buscan es que lo repliques más bien en la cuestión de la propaganda. En el producto, pues obviamente adquirir ese valor o nos crea una necesidad. En este caso, la propaganda nos crea una ideología y hace que nos sintamos identificados, no que la necesitamos, más bien que nos sintamos identificados. Pero retomando la cuestión de la persuasión y la manipulación va a usar todos los fines posibles para que pueda llegar ese mensaje. Y a esto que digo todos los fines posibles, hablo también al hacer recursos que son obviamente negativos. La propaganda negra, que ya lo vimos en su momento, de que es a veces con conflictos bélicos, de que empiezan a tachar de difamaciones, etcétera, etcétera. Ese tipo de propaganda, ese tipo de recursos es lo que utiliza la manipulación. Sin embargo, también ese es un orden de persuasión. Bueno, más bien de tener un control sobre las masas, vamos a generalizarlo, para mantener una línea entre lo que es persuasión y lo que es la manipulación. Otra de las cosas que utiliza la persuasión es el uso de los recursos que sean de obviamente credibilidad. Por ejemplo, que estén en las fuentes informadas, que sean fuentes originales, porque eso te da un mayor valor a ti para que seas un comunicador, sobre todo, y puedas persuadir. Es bastante padre la cuestión de ponerle el ojo a lo que es la persuasión y la manipulación. Tenemos grandes persuadores, tenemos grandes manipuladores, que después de todo, de que hayan hecho algo malo, por ejemplo, en la manipulación, han logrado límites enormes, por ejemplo, o alcances, perdón. Joseph Goebbels, que fue el ministro de Ilustración y Propaganda de 1933 a 1945, esto obviamente la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó el Partido Nacional Socialista, hizo 11 prospectos o 11 tipos de cómo llevar una propaganda obviamente eficaz y manipula directamente a la gente. El control de las masas en el movimiento nazi fue uno de los recursos
abundantes y sobre todo muy buenos para ese entonces. Joseph Goebbels lo que hizo en realidad fue manejar esos 11 prospectos que él tenía, pues para que obviamente la gente los tuviera. El control de las masas fue obviamente inigualable, tuvo un alcance. Adolf Hitler lo conocemos como el líder nazi, el líder maldito. Sin embargo, hay que entender y hay que admitir de que como manipulador hizo un gran trabajo. Todo esto obviamente gracias a Joseph Goebbels, que obviamente vio la persuasión, supo cuáles son los controles, supo cuáles las debilidades. Y por ejemplo, dentro de la persuasión también incluye el factor miedo, que es a lo que voy directo a lo del Partido Nacional Socialista. El factor miedo es parte de la manipulación, pero también se llega a dar a persuadir. Esto de que si no compras un producto, te puede ocurrir esto. Es una manera de persuadir, es una manera de que obviamente captes la idea, compres algún producto. Y el factor miedo casi siempre está en cuestiones como la política. Si no votas por tal partido, en el 2026 va a estar así. Si no votas por esto, va a estar así. Son cuestiones que llegan así a dar ya como el cliché de lo que es la persuasión, lo que es la propaganda en general. Sin embargo, hay personas que lo utilizan para un beneficio, un interés propio, otros para un interés colectivo. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que hay personas que hacen este tipo de trabajo, que sean persuadores, que sean comunicadores. Y te repito, no todas las personas tienen la habilidad de persuadir. No todas las personas pueden llegar a tener esas capacidades. Las puedes trabajar, puedes externarlo a todos los demás. La situación de poder tener un lenguaje corporal, hay cursos, hay que mejorar la dicción incluso. Mantener una postura correcta, sobre todo también en la cuestión de la imagen, la imagología, que es el estudio de la imagen pública, trata estos temas, como con la imagen física, en este caso la vestimenta, la manera en la que, por ejemplo, te pones los lentes, tu peinado, la manera en la que estás expresando con las manos, te llega a dar muy buenos recursos, muy buen trabajo, muy buen éxito. Entonces, hay que ver eso, hay muchos estudios, hay muchos cursos. Si quieres aprender un poco más de lo que es la persuasión, la manipulación, la imagología, te recomiendo que te metas a algún curso o que simplemente te pongas frente al espejo y trates de hablar lo mejor posible. Trates de improvisar y sobre todo tengas una manera de expresión que sea equilibrada. Sin mucho tanto aquí, pero sin mucha rigidez, ¿no? Mucha seriedad. Entonces, esa es mi opinión. La persuasión siempre ha estado en todos los lados, la manipulación también. Es cuestión de ser informados para distinguir una de la otra. Me fue un gusto, mi nombre es Daniel Estebané, espero que tengas un excelente día, tarde, noche, donde quiera o cual sea de la hora en que estés viendo este video. Te mando un abrazo y hasta la próxima.